Mm. Una preguntita, chicos, con ustedes no hemos visto todavía lo que son prótesis, ¿verdad? No. Okay. Gracias, chicos. Por favor, a los que puedan ir habilitando su cámara, por favor, me ayudan. Magnetoterapia y ya quedó, está ya. Ok. Ok. Ok, chicos, vamos a empezar 3 minutitos más para ver quién más se conecta. Modulación, demodulación. Y aquí. Ok, chicos, ¿cómo están? ¿Ya preparándose para terminar su semestre? Ya todos suspirando por llegar a ese periodo de vacaciones. Carolina luego le dice, sí, ya vámonos. Sí. 8 para todos y lo firmamos, ¿no? Dice. Vanessa por ahí también decía que sí, que ya está esperando nada más ahí su periodo de vacaciones. Ya se necesita. Dice María Fernanda que 9 mejor y nos vamos todos caminando tranquilamente. No, aquí es como los aztecas. Debe de haber un sacrificio, ¿no? Entonces, ni modo, no pueden irse todos por 9 caminando. A ver, permítanme un momento, déjenme poner más luz. Ahora sí, chicos. Ahora sí, ya. Entonces, ¿quién va a hacer el sacrificio? Y nos vamos todos caminando tranquilamente. No es cierto. No aplico esa. Vale, vamos a ver. Ahorita vamos a hacer una pausita en cuanto a los equipos de áreas de rehabilitación. Vamos a ver lo que es parte de prótesis. Un poquito. Yo sé que llevan algunos la materia de prótesis y órtesis con el magnánimo doctor Valentino, entonces por ahí, ¿quién lleva rehabilitación? Digo, rehabilitación, no venga nada más. ¿Quién lleva prótesis y órtesis, chicos? Por ahí Lisette, Roberto Urbano, Ángel Cerratos, 4, Ailef, van 4. Entonces tenemos 4 ya expertos en lo que son condiciones de prótesis y con ellos nos vamos a basar pues para avanzarlo un poquito por ahí, ¿no? Chicos, ¿qué son las prótesis?
¿qué diferencia hay entre una prótesis y una órtesis? ¿Qué son? ¿Qué diferencia hay, chicos? Van a ver esos 4 que levantaron la mano que están llevando la materia de prótesis y órtesis y no contestan, ¿eh? Le voy a decir al profe Valentino, le voy al doc. A ver, adelante, Caro. Bueno, yo no lo llevo ahorita, pero ya lo habíamos comentado, de hecho. Lo llevé el semestre pasado. Pero, Sí. pues habíamos quedado que sobre todo la órtesis es como un apoyo a una extremidad, como un soporte, Uh-huh. y una prótesis sería un reemplazo de la extremidad totalmente. Ok. Y ojo, no solamente de extremidad, Caro. Puede ser algún tipo de reemplazo que sustituya alguna porción en algún segmento, ¿no? No necesariamente de toda de algún, de alguna articulación. El término prótesis viene de ahí o más bien, lo que es prótesis también trabaja con la parte de ortopedia, ¿sí? El ortopedista es el que generalmente puede hacer mucho trabajo y análisis. No es un protesista directo, pero ellos, generalmente el cirujano ortopedista, eh, hace también lo que son amputaciones, entonces conoce de es el enlace también, ¿sí? La ortopedia es una especialidad médica, ¿sí? Diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y prevención de lesiones. Entonces ellos aplican el conocimiento de huesos, articulaciones, eh, para poder utilizar algún elemento que reemplace o sustituya a, ¿no? También hay algunos que puedan ser soporte, como por ejemplo las órtesis, eh, que le dan una mejoría a, ¿no? Prótesis, tal cual, definición. Es un dispositivo externo que sustituye total o parcialmente un segmento de un miembro deficiente o ausente, con independencia de la causa que haya motivado esta pérdida. A la prótesis realmente no le va a importar qué fue lo que sucedió, pero la función es reemplazar total o parcialmente un segmento. Puede ser un miembro, puede ser un elemento, alguna parte de un sistema, ¿no? Eh, Vamos a ver algunas imágenes por aquí un poquito más adelante, pero también tenemos que definir que hay dos tipos de prótesis, chicos, unas prótesis que son externas y unas prótesis que son internas, ¿no? Obviamente las prótesis externas son las que podemos ver de primera mano, las más comunes, extremidad inferior y extremidad superior, algunas oculares, ¿no? Son las que principalmente podemos conocer, ubicar. Pero también existen prótesis internas, de hecho, vamos a hablar un poquito de ellas, no vamos a verlas tanto, porque para la parte de rehabilitación, las que se trabajan principalmente son las externas, ¿sí? Porque hay que tener un proceso de aprendizaje, ese aprendizaje motor con una prótesis. Entonces es muy importante poder visualizar que hay de dos tipos, que no solamente aquel que sea un elemento como el que conocen ustedes de una prótesis quizás de cadera, puede ser reemplazo, no, también hay algunos elementos que son aplicables como prótesis internas, ¿no? Que no necesariamente se conocen así, pero sí entran dentro de la categoría. Las primeras prótesis obviamente no es estas no son las primeras, la que le menciono ahí, pero sí es la que tiene la característica de funcionalidad. ¿Por qué? Previo al siglo XVI existían mucho y conocidísimo, ¿no? Incluso por ahí algunas películas o libros en los que se mencionan piratas con pata de palo. Esa es una prótesis, ¿sí? Funcionalmente no es muy buena, pero sí reemplaza el elemento o la extremidad faltante, ¿sí? Chicos, por favor, todos los que puedan activar sus cámaras, por favor, actívenlas, ¿sale? 1829, vean,
desde la primera prótesis que existió o que se marca o que marcó aquí, hasta el 1829, estamos hablando prácticamente 200 años, ¿no? Leber realiza estudios para revisar la compatibilidad biológica de materiales para implantes. Ensayó con plata, oro, plomo y platino en perros. ¿Cuáles de estos materiales conocemos ahorita que sí son o se pueden utilizar como que sí son materiales implantables, chicos? ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían, chicos? Los agarré dormidos a todos. Pues, bueno, lo que estoy segura es que plomo, ¿no? Plomo no. ¿Por qué plomo no, Vivian? Porque llega a ser tóxico para el cuerpo. ¿Por qué, Vivian? Perdón, casi no te escuché. Porque genera toxicidad. Genera toxicidad. Adelante, Lisette. Pues seguimos utilizando la plata por sus La propiedades plata. antisépticas. Ajá. O sea, bueno, no sé si tal cual para implantes, pero bueno, sí, para implantes dentales se han usado. Ok. Para implantes dentales sí se llega a ocupar. ¿Cuál es uno de los pequeños grandes problemas de muchos de los metales? Que incluso ahí entra el plomo también, ¿no? ¿Cuál es una de las principales características por las cuales muchos metales son descartados? ¿La biocompatibilidad? La biocompatibilidad, sí, Carlos, pero hay algo que por ahí afecta a más ¿La corto toxicidad? plazo. ¿Qué fue, Carlos? ¿La toxicidad? La toxicidad, Andrea. La corrosión, que se pueden correr muy fácilmente. Es correcto. No tanto lo llamamos corrosión, lo llamamos oxidación, ¿no? Recuerden que muchos de los materiales que nosotros conocemos en la parte externa generan una capa que al estar combinados con algún elemento que tenga oxígeno, genera esa capa de óxido. Óxido de el aluminio, la plata. La plata, ¿cómo sabemos cuando se oxida? ¿A poco no? Ustedes, los que lleguen a tener algún anillo de plata, lo pulen y lo abrillantan. Al pulirlo, lo que le están haciendo, le están quitando esa capa de óxido, ¿no? En el oro también se genera, aunque a muy poco, muy poquito, pero esa pequeña capa lo que provoca es justo ese daño. El plomo naturalmente es más tóxico que todos los demás que menciono aquí, pero mucho cuidado, ojo, 1870, estamos hablando ya de unos 40 añitos, más o menos. Introduce las técnicas quirúrgicas asépticas. Es importante una técnica quirúrgica aséptica. Podemos tener la mejor prótesis del universo, pero si esa prótesis, que pueda ser implantable, no está desinfectada correctamente o no se realiza el procedimiento adecuado de limpieza con los materiales y herramientas, posiblemente será un foco de infección y posiblemente la persona fallezca, ¿no? Por un choque séptico, ¿sí? Entonces, bien importante que también utilicemos las herramientas adecuadas. Huntsman empleó por primera vez placas de acero para facilitar la reparación de fracturas de hueso. Esas plaquitas que se llegan a colocar para evitar que los huesos se muevan, ¿no? Ya que tuvieron alguna ruptura por ahí. Lane desarrolla un sistema de tornillos de carbón para placas de fijación de fracturas de hueso. Vean, estamos hablando de más de 100 años. ¿Alguien de aquí se ha fracturado algún brazo o alguna pierna? ¿No? ¿Ninguno? Ah, qué afortunados son. Vilchis, por ahí sí. Vilchis, ¿te colocaron algún tornillo, algún clavo? No, estaba muy chiquito cuando pasó, entonces no fue necesario. Ah, ok. Sanó muy rápido entonces. Pero imagínense, seguimos utilizando técnicas de hace prácticamente 150 años, 160 años, ¿no? Lo único que ha mejorado, sí, obviamente, son los acabados de estos materiales. Los tornillos, las placas de acero que son implantables,
los acabados, las características son mejores, ¿sí? A partir del siglo XX se trabaja con aceros inoxidables como material resistente a la corrosión, justo lo que hablábamos y lo que comentaba Andrea, ¿no? Ese punto o ese elemento importante de la corrosión, oxidación, ¿sí? En 1928, Alexander Fleming, por ahí tenía algunas teorías también, alquimia y todo, por ahí lo mencionan a él, ¿no? Pero él introduce el primer antibiótico, la penicilina. Híjole, es un parteaguas ahí en cuanto al tema de medicación como elemento de prevención, ¿no? Peterson desarrolla un dispositivo de vidrio destinado a la aplicación en prótesis parciales de cadera y clavos para la fijación de huesos. ¿Qué le encuentran de deficiente a utilizar estos materiales, chicos? Para cadera y clavos. ¿Alguien, chicos? Estoy cambiando la presentación. ¿Quién fue el último que participó? Bueno, adelante, Roberto. Pues que son de vidrio, ¿no? O sea, dispositivos de vidrio. Y pues, si son prótesis para cadera, pues deberían de tener como mayor resistencia, ¿no? Ok, sí. Ahorita quizás hasta nos reímos, ¿no? Todos se quedaron así como de, pues, ¿cuál será el problema con el cristal? Pues es obvio que no se utiliza cristal. No se utiliza el cristal porque justo es un material duro, sí, pero no es un material resistente, no es un material que sea resistente a impactos, a fuertes impactos, ¿no? Y la cadera obviamente es uno de los principales lugares que llegan a tener algún daño. Recuerden por ahí, el 80% de los procedimientos de prótesis arriba de los 60 años son por prótesis de cadera y principalmente en mujeres, ¿no? Híjole. En el 36 se introducen inhalaciones a base de cobalto para cirugía ortopédica, ¿no? Obvio, por ahí el cobalto, pues algunos de esos materiales también son emisores ¿no? Entonces, por ahí se encontró algunas contraindicaciones específicas. En 1938, fíjense, no se menciona el grupo o los nombres específicos solamente menciona cirujanos británicos llevan a cabo el primer reemplazo total de cadera. 1938. ¿No? Ok. Después de la Segunda Guerra Mundial, Sir Harold Ridley inventó las lentes intraoculares de acrílico. ¿No? Y hasta lo pongo con mayúsculas si de por sí yo pongo letras mayúsculas, ahí le puse letrota mayúscula, ¿no? Biocompatibilidad. ¿Por qué creen que se dio cuenta que el acrílico podía ser utilizado como un material apropiado para lentes intraoculares? ¿Cómo se dio cuenta? ¿Alguien sabe? Adelante, Caro. Creo que ya no lo había comentado porque tengo leve recuerdo. Correcto. Que en Gracias, la Caro. guerra, pues que en la guerra, a los soldados se les clavaban como restos de acrílico. Creo que es lo que hicieron así. Y al ver así que no les pasaba nada, pues dijeron, pues como que esto no les hace daño. Y es biocompatible. Y a quienes, obviamente van a decir Segunda Guerra Mundial, ¿qué era de acrílico? ¿No? En los aviones, esa coraza que tapa al piloto del exterior, ese es acrílico. Sí, a base de polimetil metacrilato, el que ustedes conocen. ¿Qué ocurría? Le disparaban a los aviones y obviamente algunas de las balas rompían esos acrílicos. Algunas de esas esquirlitas que salían volando se les caían, se les incrustaban en los ojos. Algunos de ellos duraron con esos esquirlas toda su vida, porque preferían dejarlas que retirarlas. Pero entonces se dieron cuenta que esos materiales no les provocaban un daño. ¿Sí? Entonces,
Por eso empezó a ver de qué material está hecho. Acrílico. Vamos a utilizar acrílico como lente intraocular. Y funcionó. Primer elemento relevante lo determina como biocompatibilidad, ¿no? Después de ahí empezaron a ver, pues mira, vamos a utilizar el acrílico como elemento fundamental para, ¿sí? Otra vez utilizan acrílico, pero ahora para reemplazos de articulación de cadera. Obviamente sucede lo mismo que pensamos con el cristal, ¿no? Híjole, pues es que es un material no adecuado para colocarlo en un punto que va a recibir demasiada carga y demasiada presión y que va a estar constantemente o cíclicamente trabajando con todo el peso del cuerpo. A principios de la década de los 50 desarrollan aleaciones en base de titanio. Titanio. Ok, es la primera vez que lo menciono, ¿no? Se empiezan a implantar de forma cotidiana. En 1959, John Charney comienza un estudio para ver, ¿sí?, reemplazo total de cadera con bajo coeficiente de fricción. Colocan lo que es el teflón, ¿sí? Ahora ustedes lo conocen y lo ubican en muchas de las prótesis, ¿no? Algunos los que hayan visto, ¿no? Pros y contras de utilizar titanio, chicos. El pro, pues, es un material duro, es un material resistente, es un material que podemos encontrar, no difícilmente, pero sí lo podemos encontrar, lo podemos trabajar. Contras, chicos, ¿qué contras le encuentran? Adelante, Ángel, y después Andrea. Que es un material costoso, es difícil trabajarlo, darle formas Sí, específicas y uf. también es pesado, bueno, se le compara con nuevos materiales. En volumen, peso es pesado, ¿no? Sí, en densidad. Es correcto. Andrea. Sí, pues iba a decir eso también, lo del peso y que sus características no son similares a las del hueso como tal. Ok. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien más? Luis Enrique. Bueno, como que de la clase de biomateriales se me quedó que el profesor mencionó que algunas personas presentaban como una reacción hacia los implantes de titanio, eran como unos moretones. Creo que Sí. se llama electroshielding, pero se presentaban más en personas que tenían como tez más blanca. Ok. Esa es una. Ese es uno de los contras principales. Pero hay otro que no han mencionado y es el principal de todos. Fundamental, ¿sí? Si no lo conocen o no lo han escuchado hasta este momento, es importante que lo ubiquen. El titanio es citotóxico. Es un material que va a hacer citotoxicidad dentro de nuestro organismo. ¿Qué es citotoxicidad? ¿Han escuchado ese término? ¿Que Si no lo mata han las escuchado, células? mande, adelante, Carlos. ¿Que mata las células? Mata las células, ¿sí? Se vuelve agresivo contra el mismo entorno biológico que tiene. La citotoxicidad es utilizada para que se den una idea en las quimioterapias contra el cáncer, contra tumoraciones, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros colocamos un implante interno de una barra de titanio y lo que va a aparecer es de que lo va a encapsular, ¿no? El mismo cuerpo está intentando luchar contra él, pero hay algo, ¿sí? Que va a ocurrir después y es que va a empezar a elevar los niveles de toxicidad adentro de la sangre. Entonces ahora el paciente, sí, de 10 años después va a tener que estar tomándose algunos medicamentos para disminuir esa citotoxicidad. ¿Por qué no se ha corregido? ¿Por qué no se ha cambiado de elemento? Hice una gran pausa ahorita justo porque no hay otro material con las condiciones más aproximadas al hueso. Andrea lo mencionó bien, no equivale al hueso, ¿sí? Pero en cuanto a condiciones, en cuanto a materiales que nosotros conozcamos, ¿sí?
es el que más se llega a utilizar justo por eso, ¿sí? Características. El hueso es una maravilla de la naturaleza. Es duro, pero también su densidad varía y también sus materiales son, o mejor dicho, sus condiciones varían dependiendo de la zona en la cual esté ubicado. No es lo mismo una barra rígida completa de titanio que una en la cual la porosidad, la densidad, incluso las características de amortiguación van cambiando, ¿sí? Entonces eso es bien importante que se entienda, ¿sí? Y también aquí algo que hizo Charlie. Utilizó el primer cemento para hueso, ¿sí? Es una mezcla, es una combinación en la cual las prótesis que son implantadas, ¿sí? Se utiliza para que se adhiera con el hueso. Por ahí creo que tengo algunas imágenes, ahorita quizás se las llegue a enseñar dependiendo de ustedes, ¿no? Se utilizan materiales porosos para asegurar el crecimiento del hueso alrededor del implante. La parte del teflón es buena, pero si se fijan, uno de los materiales que también se han estado utilizando mucho en la actualidad es el empleo se me fue el nombre ahorita, el material que es de mar. Hay unos muy chicos los que llevaron biomateriales y los que están llevando prótesis. Material poroso parecido al hueso que crece en el mar. Se me fue el nombre. Se me fue el nombre. Ahorita si me acuerdo, se los comparto. ¿Qué es lo que está pasando ahora? La base interna, la parte interna de las prótesis son de titanio y están siendo recubiertas. Al recubrirlas, esa parte de citotoxicidad está disminuyendo drásticamente. ¿Sí? Es importante, sí, muy importante, porque así le estamos dando las ventajas del titanio, disminuyendo la cantidad de citotoxicidad en el material. ¿Sí? William Harris y el MIT, ¿no? Desarrollan el equipamiento necesario para medir in vivo la presión real a la que es sometida una cadera funcional. Híjole, pues tuvieron que hacer con un sujeto de pruebas, ahí mediciones, para revisar cuánta presión tenía que recibir la prótesis de la cadera, y la desarrollaron. Ahora, les mencioné mucho de las partes de las prótesis implantables. Ahora vamos con las no implantables, las externas. Debe tener un elemento de suspensión. Apúntenlos, pero ahorita los vamos a ir viendo en imágenes. ¿Sale? Elemento de suspensión, un elemento de control, conos de enchufe o socket, ustedes ya los conocen algunos, ¿sí? Articulaciones y dispositivos terminales. Lo que sea una prótesis externa va a contar con estos elementos en mayor o en menor medida. Podemos eliminar algunos, quizás disminuir el impacto pero no quitarlos por completo. ¿Sale? Sigo pensando en el material que es marino, se me fue el nombre, pero ahorita voy a... ¿No es la hidroxiapatita? Hidroxiapatita, ¿qué más? Sí va por ahí, pero no. ¿No es la quitina? Lisette, ¿cuál? ¿Alginato? Alginato, no. Se me fue el nombre. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Materiales provenientes del mar que se utilizan y son implantables. Coral. Sí, el coral también es implantable. Era una... Gracias por preguntarme, Carlos, ahí me acordé. El coral se utiliza como elemento fino de unión entre prótesis y elementos óseos por la porosidad y aparte porque el coral ya no tiene un crecimiento añadido y esa porosidad hace que el mismo músculo y que los tejidos blandos se adhieran al músculo, a su porción dura, ¿no? Entonces es bien importante también poder utilizarlos. Indicaciones terapéuticas.
Aquellos que hayan escuchado por ahí o que hayan tenido algún curso de salvamento, todo dicen, primero son las funciones corporales, bueno, primero es la vida, funciones corporales y al final lo estético, ¿no? Para nosotros, para el tema de trabajo con prótesis, hay también tres elementos importantes. La estética, sí, pero es el elemento final. El trabajo psicológico o la capacidad con la que la persona va a recibir o va a percibir va a poder trabajar con esa prótesis y la funcionalidad de la prótesis, ¿sí? Yo le doy más peso a lo funcional y lo psicológico que a lo estético. Lo estético sí ayuda con lo psicológico a final de cuentas, ¿sí? Pero si uno tiene la mejor prótesis del mundo, si la tiene en las mejores condiciones, pero psicológicamente no la acepta o no le es funcional, no va a servir de nada, ¿sí? Funciones o características que debe de hacer una prótesis de miembro superior. Prensión, liberación, prensión, liberación, transporte y alcance de objetos, ¿sí? Para el miembro inferior son menos el apoyo y la marcha y la estabilización del centro de gravedad. No puedo decir cuál es más importante que una es más importante que otra, no, porque las dos están reemplazando un elemento o una extremidad, ¿sí? Pero lo que sí puedo mencionarles es que sí tienen características diferentes. Miembro superior, prensión y liberación, transporte y alcance de objetos. El miembro inferior, la mitad solamente del miembro superior, apoyo y marcha y estabilización del centro de gravedad. ¿Sale? Las prótesis externas también tienen una subcategoría, ¿no? Son exoesqueléticas o endoesqueléticas. Endoesqueléticas que no vemos la estructura real de la prótesis, está recubierta esa prótesis, ¿sí? Son más ligeras las endoesqueléticas, más estéticas, silenciosas, ¿sí? Y tienen una forma anatómica muy parecida a una extremidad. Pero en cuanto a funcionalidad, ¿sí? La prótesis exoesquelética le gana. Carece de funda, son las que prácticamente todos nosotros conocemos. Puede ser de rodilla, de tobillo, a la vista, se pueden ver las partes que la conforman. Son resistentes y durables a diferencia de la endoesquelética. La endoesquelética es menos durable, tiene menos resistencia. La exoesquelética obviamente es un poco más pesada, ¿sí? Por las características y los materiales que se utilizan. Y es poco estética, entre comillas, ¿no? Ya nos hemos acostumbrado más a ver este tipo de prótesis, entonces ya tenemos ya son más familiares para nosotros. Lo que les mencionaba, los elementos, la composición, tiene un encaje, un segmento intermedio, segmento terminal y sistemas de suspensión, ¿sí? Esta imagen es importante y les quiero mencionar algo que no hemos mencionado por aquí. Cuando utilizamos o cuando se va a desarrollar o se va a utilizar una prótesis, ya sea de miembro superior o de miembro inferior, debemos de conocer hasta dónde se va a tener la extremidad funcional. Y para esto vamos a utilizar dos definiciones importantes. Lo que es una desarticulación, ¿sí? O lo que es una amputación. ¿Qué le suena el término desarticulación? Y de hecho, sí es este sería sí va relacionado con el término. Desarticulación. ¿Qué es, chicos? ¿Quién fue el último que participó? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Fuiste tú, Andrea? ¿Quién fue?
No sé, la verdad. Elige a alguien, Andrea. Nada más, ahorita ya. Fue la primera que me acuerdo ahorita. A Pedro. Pedro. Pedro, Aquí ando, profe. ¿Puede repetir la pregunta? ¿qué es o a qué te suena la definición de desarticulación? De desarticulación, Ajá. cuando se rompe, por ejemplo, un eslabón o un eje, o sea, donde ya no hay conexión entre dos partes o dos embones, por así decirlo. Ok. En nuestro caso, en lo que estamos mencionando, ¿qué significaría? Pues no sé, por ejemplo, cuando rompemos una rodilla o un codo o algo así, ¿no? Se rompe. ¿Alguien más, chicos, que apoya a Pedro? Adelante, Ángel. No estoy seguro, pero algo en prótesis vimos de que cuando el área es muy pequeña para el socket, ya es mejor desarticular pues esa extremidad y sostenerse. No se vale, Ángel. Estás utilizando la definición dentro de lo definido y eso no se vale. Bueno, quitar la articulación Quitar la articulación. Justo es y buscar el sostener de punto. encima. Es correcto, es justo buscar el punto de unión entre o una articulación tal cual, así, la más próxima a donde se tiene un daño, ¿no? Principalmente el tipo de desarticulación o este tipo de procedimientos son los programados, justo para intentar salvar alguna extremidad de alguna patología o de algún accidente. Y como comenta Ángel, vamos a ver por ahí algunos elementos que también son importantes para saber tamaños de muñón, ¿no? Ahora, ¿qué es una amputación? Si la desarticulación es eso, ¿qué será una amputación? Retirar una extremidad. También puede ser la parte de desarticulación, Juan Pedro. Sí, puede haber una desarticulación de cadera, de rodilla, de tobillo, y esa desarticulación significa que de ahí, de esa articulación, hacia lo más distal anatómicamente hablando, ya no va a estar. ¿Pero qué es una amputación? Elige a alguien, Ángel. No se vale mandar por WhatsApp, a mí no, ¿eh? Ángel. A Gerardo. Gerardo. ¿A poco sí está Gerardo? No lo veo. No veo a Gerardo, Ángel. Ahí está con la cámara prendida. A lo Bueno, mejor bueno. tiene Ya te vi. problemas. Ya te vi. Sí, creo que no me escuchaba. No. Bueno, les decía, no sé bien, pero yo imagino que la desarticulación es como cuando cortan la unión entre dos huesos, o sea, como la parte del el cartílago, así esa parte de la unión, y la amputación es como que cortan un segmento del hueso de la extremidad, no como tal un punto de unión. Creo que regresé. ¿Regresé, chicos? Sí, profe, creo que sí. Ok, y sí, alcancé a escuchar Gerardo, lo que mencionabas, y sí, es el corte en una sección de hueso, sí, no lo que mencionábamos de buscar la zona de unión de. Entonces, eso es lo que es una amputación. Vamos a ver por ahí algunas amputaciones que van a decir, híjole, pero esto más bien sonaría como desarticulación, pero el término que le dio fue amputación, ¿no? Ya es cuando encontramos términos ahí que no nos cuadran con la definición, ¿no? Podríamos decir son excepciones. ¿Sale? Estas son muchas de las que vamos a encontrar, muchas de las que se van a estar haciendo. Ya lo vimos, la misión fundamental del miembro superior, ya los mencioné, son los mismos los que veíamos hace rato, ¿sí?
También con los niveles de atención, los estéticos, psicológicos y funcionales. Lo principal, la funcional y la psicológica. La estética quizás llega a ser la última. ¿Sí? Debemos de entender algo bien importante. Mencionaban ustedes algo del titanio, ¿no? El titanio es un material pesado, es un material denso. Entonces, va incrementando el peso que nosotros tenemos que mover. Imagínense colocar titanio en una prótesis externa. Híjole, una barra de titanio tan solo de media pulgada por unos 30 centímetros de largo, ¿cuánto pesa? ¿No? Ahí está. Ok. Vamos a ver ahorita unas funciones, la parte aquí de funcionalidad, ¿no? Obviamente tenemos que hacer la aprehensión, ¿sí? Transporte, alcance y lo que mencionábamos. Ahora, importante, el anclaje y la suspensión de la prótesis. El anclaje es cómo voy a unir yo una prótesis a un miembro residual, a un muñón. Ustedes lo mencionaron hace rato. ¿Qué es el muñón? Es justo ese elemento en el cual va a haber una unión entre, o mejor dicho, es la parte más distal que quedó de la extremidad. Por ahí mencionaban que si la parte del muñón no era la adecuada, tenían que hacer un corte quizás o una desarticulación para tener una zona de mayor anclaje, ¿no? ¿Cuáles son los ideales para tener un muñón? Estamos hablando de 15 a 25 centímetros, cuando menos, para poder tener condiciones de anclaje adecuadas y no correr ningún riesgo la persona. ¿Sí? Por ejemplo, para uno de extremidad superior, imagínense que de repente no está bien colocada y se sale la prótesis, ¿no? Queda colgada. Para poder moverlo, la capacidad de poder moverlo, que la persona pueda moverlo tal cual lo más próximo a su mano real, ¿no? ¿De qué sirve tener la otra mano, estar empujándola? Vamos a perder en lugar de tener una mano totalmente libre, no vamos a tener ni una completa, ¿sí? Por tener que estar cuidando la otra. También es importante algunas características que vamos a ver del muñón, pero se las vamos a ver ya todas aglutinadas, ¿no? Restablecimiento del equilibrio y la simetría de la masa corporal. A una persona que se le realiza una amputación o una desarticulación, por ejemplo, de extremidad superior, lo que ocurre es que si en un periodo de 2 a 3 semanas no se le coloca una prótesis temporal, el mismo cuerpo empieza a hacer un equilibrio y ese centro de gravedad se modifica. Entonces el mismo cuerpo empieza a tener una deformación desde la columna. El peso se empieza a ir hacia otro lado y empieza a equilibrarse, ¿sí? Entonces podemos provocar un daño en la columna y quizás un daño irreversible, ¿sí? Es importante que se tome en cuenta esto, porque a veces esas prótesis, como lo veíamos al principio del semestre, no son funcionales, sí son estéticas, y le dan el tema del equilibrio, pero no son funcionales, ¿sale? Por ahí vamos a ver algo que no me gusta mucho, a mencionar las prótesis bases antiguas, ¿no? Que son el puenteado, el bypass, transferencia de energía, que es otra cosa más que hacer una tenaza. ¿Por qué no me agrada mucho? Porque estamos hablando que fue muy funcional hace 100 años, pero en la actualidad nosotros ya tenemos elementos para poderlos hacer un poco más parecidos a una extremidad real. Aquí solamente tendremos el movimiento prensil, una tenaza, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Con otra parte del cuerpo, con otra extremidad, ¿sí? Vamos a jalar, puede ser con el hombro, puede ser con el antebrazo, una unión de un sujetador que va a hacer que cierre la prensa, ¿sí? Entonces también estamos condicionando a ciertos movimientos para poder cerrar la tenaza, ¿sí? Es un efecto pinza.
no les voy a dar toda la parte de las amputaciones, de las partes de la amputación. Vean esta imagen, ¿sí? Podemos tener una amputación del pulgar, amputación de los dedos, del segundo al quinto, ¿no? Nosotros, este tipo de prótesis las conocemos como pilones. Es un material plástico, solamente va a estar rígido ahí. En este no sé si alcancen a notar, el dedo pulgar es el pilón. Esta es la prótesis, el dedo pulgar. Los otros van a hacer la parte de la tenaza y va a funcionar, ¿no? El dedo gordo va a mantenerse rígido, ¿sí? Esta es la prótesis más común, la que conocemos, ¿sí? Esta, obviamente, se tiene que colocar, es como si se colocaran un chaleco, y ahí la franja o lleva unos cordones, que los cuales van a hacer que cierre esa tenaza. Aquí ya vemos, tiene el socket, el encaje, componente del codo en esta parte, dispositivo terminal que es la tenaza, una unidad de muñeca o articulación, el sistema de suspensión, que no es otra cosa más que el chaleco, y el sistema de control con el cual vamos a estar jalando. Ok. El socket está fabricado con resina acrílica, generalmente. El tamaño del socket, ¿de qué va a depender el tamaño del socket, chicos? ¿De qué depende el tamaño del socket? ¿De qué dependerá un socket? Un momento, chicos. Un momentito en lo que piensan.
Perdón, chicos, una disculpota, una llamada de urgencia de allá del hospital. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿De qué va a depender el tamaño de un socket? Sí me acordé. A ver, ¿de qué va a depender, chicos? ¿Quiénes vieron el video? ¿Se acuerdan que vimos un video al inicio del semestre? ¿Cómo, por favor? Ese individuo nos mencionaba algo bien importante, ¿no? ¿Qué fue, Carlos, perdón? ¿Cómo preguntó? Es que no lo escuché bien. ¿De qué va a depender, o más bien, qué nos va a indicar el tamaño de un socket para una prótesis? ¿De la persona que la va a usar? La persona que la va a usar. Y en la parte de abajo está la respuesta. Mientras más largo el muñón, menor superficie deberá recubrir el socket, ¿no? Si es por la persona, pero más que por la persona, por el elemento residual, el muñón, lo que queda del muñón, ¿sí? Lo que queda de extremidad, chicos, ¿sí? Y también va a haber algunos elementos por ahí de succión. No les voy a dar toda esta parte porque este es de la parte de prótesis y órtesis. Sí, lo estoy tomando yo un poquito para poder utilizarlo aquí. Las de extremidad inferior también tiene que tener un elemento de suspensión. Ahorita en la actualidad principalmente son por vacío, ¿no? Elemento de control, conos de enchufe o socket, ¿sí? Y justo lo que les mencionaba, son de succión o de encajes blandos. Las articulaciones y los dispositivos terminales. Bien importante. Algo que hay que considerar, mientras más proximal hacia el tronco sea la prótesis, más compleja va a ser. Recuerdan por ahí que mientras el movimiento sea más alejado del tronco, se complica ese movimiento y más siendo de extremidad superior, más de la mano. Pero va incrementando la dificultad mientras más articulaciones vamos colocando. Los dedos, muñeca, el codo, incluyendo el hombro. Mientras más próximo sea el punto de encaje de la prótesis contra el cuerpo, va incrementando la complejidad de la prótesis, ¿sale? Y obviamente dispositivos terminales. Vean, por ejemplo, aquí tenemos algunos de los cortes, de los tipos de amputaciones, aunque si se fijan, al tener tanta cantidad de huesos en la zona de extremidad inferior en el pie, básicamente, nosotros podremos estar teniendo desarticulaciones, pero todas estas se manejan como amputaciones. Una amputación transmetatarsial, una de Lisfranc, o una de Chopart, ¿sí? Muchas de ellas, si se fijan en la imagen del lado derecho, podrían sonarnos a desarticulación. Son puntos de unión entre hueso y hueso, ¿no? Pero esta era la que les mencionaba, ¿no? Aquí lo conocemos como amputación. Y hay otra más grande que ahorita la vamos a ver, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que se hace? Vean, son imágenes un poco fuertes, pero son dibujos. ¿Qué es lo que ocurre? Se tiene que hacer el corte y la parte baja es la que se utiliza para recubrir. Siempre ese va a ser el elemento que se tiene que hacer. No podemos dejar un punto de unión en el muñón. ¿Por qué? Porque va a ser el elemento que va a estar tocando con un socket. Y al estar rozando, golpeando o teniendo mucha relación con los sockets, ¿qué puede suceder? Ruptura quizás de ahí de vasos, apertura quizás de la zona donde fue la herida, de la cicatriz, llagas, escaras, ¿no? Entonces es importante tener puntos bien definidos y con características especiales para esos muñones. Vean, por ejemplo, las del lado derecho, las dos imágenes, esa que aparece en la parte superior, esa es una prótesis como tal. Si se fijan, se ven todos los dedos como si fuera un pie completo. La parte de abajo sí se nota un poquito más, ¿sí? El dedo gordo,
¿sí? ¿Cómo no? Es el que es el elemento de la prótesis, que más que prótesis parece órtesis, ¿no? Realmente no genera un movimiento, pero nos ayuda con el apoyo, con el movimiento plantar, con el relleno incluso del zapato. Pues vean estas otras. Esta es totalmente ya una prótesis de pie, ¿sí? Justo equivale a la parte plantar. Y vean esta plantilla del lado derecho. La plantilla del lado derecho se coloca dentro del zapato y ya no necesitas como tal una prótesis. Esto es una órtesis, ¿sale? Y obviamente se fabrican y muchas de las prótesis pueden ser bajo las condiciones de la persona. Vean, ¿se nota la diferencia entre su pie derecho sano y el izquierdo, que es la prótesis? ¿No? Y son características que una persona puede utilizar y que no necesariamente lo van lo van a condicionar psicológicamente, ¿no? Y esta era la otra que les mencionaba, esta es otra amputación, se denomina CIME, ¿sí? Este corte es por la parte superior del tobillo, ¿ok? Si se fijan nuevamente, la unión va a quedar en un lado, no va a quedar en la parte baja o la parte más alejada del cuerpo, por lo que les mencionaba. No me voy a meter mucho en las prótesis diferentes, transtibial, transfemoral, incluyendo hasta la cadera, ¿no? Los materiales que se utilizan, fibra de carbono en la actualidad, mucha fibra de carbono. Esta prótesis del lado izquierdo, ¿qué es, chicos? Melina, la del lado izquierdo, ¿qué es? ¿Endo o exoesquelética? Es Esta de acá. endoesquelética. ¿Qué opinan los demás? Exoesqueleto. Exoesquelética. Exo, chicos, ¿sale? Melina, este es exoesquelética, ¿sale? Endo, adentro, el esqueleto está adentro, no se ve, ¿sí? En esta sí. La más grande de todas, una hemipelvectomía, ¿no? Incluso hasta se hace como un recipiente, como si fuera una sillita, ¿sí? Porque todo el peso de la persona va a caer en él, ¿ok? Estas son bien importantes, ¿sí? Y les puedo decir en la actualidad que yo he visto a una persona que tiene una prótesis de esta y que pareciera que solamente está cogiendo por un dolor de tobillo. ¿Sí? Su marcha, su andar, no utiliza bastón para nada. Es autosuficiente al 100%. De hecho, él trabaja en un taller mecánico, ¿sí? A grosso modo. Y la verdad, yo hasta que él me dijo, yo no sabía que tenía una prótesis de este tipo, ¿no? Vean cómo va incrementando las necesidades o quizás los tipos de encaje, los tipos de sockets. Aquí es para una desarticulación, más bien una amputación, desarticulación, amputación y desarticulación, ¿no? Y obviamente, ¿qué necesitan toda prótesis? Pues el mantenimiento también. También eso es importante, ¿no? Es un elemento que es muy importante, en el cual, desgraciadamente, en México no se da mucho. Aquí en México hay 2 ciudades grandes en las cuales llegan personas quizás a veces de otros países para hacer prótesis. Guadalajara o la Ciudad de México. En Guadalajara se tiene uno de los mejores diseñadores de sockets a nivel internacional. De hecho, de Estados Unidos, de otros países, vienen a México, a Guadalajara, a generar sus sockets porque sus técnicas son muy buenas, ¿no? Pero desgraciadamente solamente se hace el socket. Muchos del resto de las prótesis ya están prefabricadas. Y si tiene algún daño, alguna falla, se tiene que mandar traer o llevar con un especialista, ¿no? Requerimos
ingenieros, técnicas para poder hacer esos ajustes, esas calibraciones, ¿no? Y es bien importante. ¿Por qué? Porque mucho del trabajo para prótesis de extremidad superior o de extremidad inferior se basan en esto. ¿Sale? En un momento, nuevamente. Ok. Vamos a ver algo más, un poquito nada más. No voy a poner los videos ahorita. Algo que tenemos que entender nosotros como ingenieros biomédicos es que, ay, permítanme otra vez un momentito. Nada más voy a silenciar el micro. No, creo que no me he acercado cuando está con ustedes. Pero, no sé, qué incómodo, cuánto cringe. Es que también, o sea, siento que es un poco como algunas actitudes que tiene, pero no sé, igual, no me, son esas actitudes que a mí no me gustan, entonces es como de así 2 metros de distancia, porfa. Pues sí, o sea, que está bien, claro que te hayan dejado sola, güey, eso eso no se hace.
Vieron las tonalidades de mi cambio de cara, ¿no? Desde el estrés, pasamos por la risa y terminamos con, pues, ya que haremos, ¿no? Ya lo que pase que tenga que pasar, ¿no? Esa es parte también del trabajo en los hospitales, chicos. Una disculpota, pero ahora sí que 24/7 andaremos en los hospitales. Cerrando algo rápidamente, ya ni les voy a poner las ISOs, ¿no? Nada más lo vamos a platicar, nada más voy a buscar unas imágenes que sí quiero que vean. Incluso por aquí puse algunas imágenes de algunas. No voy a poner una imagen que sí está un poquito fuerte en cuanto a que se ve rojita. No, ya la quité. Bien. ¿Por qué les puse el tema de las ISO? ¿Qué son las ISO? Son normativas, muchos lo conocen como normativas, pero más que normativa, son estándares que debemos de seguir nosotros para la parte de mejoras en los procesos internos, ¿no? De diseño, fabricación, del servicio, de la atención, de todo, N cantidad de, ¿no? Es importante conocerlas, sí, ¿por qué? Bueno, algunas, porque por ejemplo, pruebas estructurales, términos que se utilizan, deficiencias de miembros superiores e inferiores, lo que son prótesis y órtesis, ahí vienen definidas, ¿no? Es un trabajo de un montón de países, no es solamente uno. Quien genera un proyecto de ISO la tiene que mandar a un grupo europeo y perteneciente a a ese grupo de las ISO, y entre todos las validan y le dicen, oye, ¿sabes qué? Si está bien, oye, ¿sabes qué? No, esto está mal, eso está mal. Entonces son un montón de personas que revisan el tema de las ISO, ¿no? Aquí pueden ver algunas prótesis implantables, ¿no? Yo tengo algunas imágenes de un proceso de salvamento. Estas incluso son colocación de un perno para una prótesis externa, pero pero ese perno interno es el que le da el soporte real ya directo sobre el fémur, ¿no? Aquí tenemos unas de las fallas principales en cadera. Desgraciadamente muchos de los que sufren algún procedimiento para prótesis de cadera llegan a tener estas situaciones. Esto es una tumoración en la zona de la rodilla, ¿sí? Todo esto que ven como que pareciera cerebeloso, toda esta condición adicional es la zona dañada. Mucha de la herramienta que nosotros utilizamos, toda es en acero inoxidable, ¿sí? Todas estas son muestras de cabezas o partes de rodilla. Esto solamente son las medidas, chicos, esto no son los implantes, no crean, esto solamente es para medir. Vean toda la herramienta que utilizamos. Esto justo es para un salvamento, ¿sí? En el cual se coloca una prótesis interna y no se tiene que hacer ni desarticulación ni amputación, ¿sí? Herramientas que parecieran mecánica pura, ¿no? La sierra para cortar hueso, un taladro, todo esto esterilizable, ¿sí? Todo esto se puede llegar a utilizar. Aquí tenemos la cabeza de la pieza. Ya es la que se va a implantar, ¿sí? Esta ya es la implantable. Vean la diferencia. Esta es la medida, es una regleta. Esta es la con la cual el cirujano ha estado haciendo las medidas y esta es la prótesis final. Se va midiendo dependiendo de los agujeritos que va llevando. Vean el acabado poroso, justamente lo que les mencionaba. Ese acabado poroso va a permitir que todo el tejido se amarre a este material. Y esta zona de aquí justo no lleva ese acabado porque lo que queremos es un acabado en el cual no se adhiera otro tejido adicional al punto de la rodilla, ¿no? Importantísimo esas partes, ¿no? Estas son regletas, ¿sí? Con esto se está midiendo, se está viendo la realidad de la prótesis. Este vástago es el que va a ir implantado en la zona interna del hueso, ¿sí? Todo esto aquí se va a llenar de cemento hasta esta zona y se va a implantar, se va a adherir a la zona este vástago va a entrar en el hueso. Estas nos van indicando los tamaños incluso para las rótulas.
para las medidas, la condición de la contracabeza de la rodilla, y se ensambla. Todo es a puro trabajo rudo, ¿no? Aquí ya cuando se ensambla esa presión, aquí no lleva pegamento. Vean así se llama, esta flanera. Esta flanera lo que tiene es justo el pegamento que se va a estar utilizando para adherir el vástago al hueso. Este va adentro del hueso y después entra lo que sería este vástago a presión para que se adhiera. Y así es como queda. Esta es la parte original con hueso y con la parte dañada. Incluso aquí se nota un poquito el intercambio de colores. Y aquí ya es la prótesis final, chicos. Esta es la prótesis ya implantada. ¿Sí? Trabajos fuertes, sí. Pero ¿qué creen? Aquel que armó y aquel que estuvo haciendo toda la parte junto al cirujano de la prótesis es un ingeniero biomédico. ¿Sí? No es un cirujano. El cirujano le está preguntando, oye, ¿de qué medida? Oye, ¿de qué tamaño? Oye, ¿de qué esto? ¿Qué consideras tú más adecuado? ¿Qué consideras tú mejor? Obviamente se especializó en eso, ¿no? Es un especialista de producto de prótesis, de arranque. Y ya después, obviamente, entra más y más y más y más, ¿no? Pues chicos, yo con esa prótesis, ¿no? Me despido. Con esa parte, estudien y analicen los que están llevando prótesis y órtesis, tomen mucha información del doctor Valentino, es muy bueno. Sé que muchas definiciones quizás no las vieron porque él entra a tema directo, ¿no? Tenemos que conocer mucho nosotros las diferencias y poder compartirla con los compañeros de trabajo, porque a veces el médico te va a entender, pero la enfermera no, o a veces al revés, o quizás te vas muy a lo técnico y el ingeniero biomédico te va a entender al 100, pero no te va a entender de este lado. Tenemos que ser muy, 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 muy equilibrados. El fisioterapista te va a poder llegar a entender, pero no el ortopedista, en cantidad de dialectos que tendremos que hablar, ¿no? Todos en base a la rehabilitación. ¿Sale? Dudas, comentarios, chicos, ¿qué opinan? No les puse las imágenes en rojo porque alguna que otro no, como no estamos en presencial, no sé quién se nos pueda desmayar por ahí. Y de hecho es algo que les comento también a muchos de los ingenieros que han estado pasando a través de nosotros. Me ha tocado ver a mí 6 personas que se desmayan adentro de un quirófano, ¿no? Porque están terminando la carrera y ya están entrando a la fase operativa. Pero de esas 6, 5 han sido del área médica y solamente un ingeniero. Digamos, vamos ganando, ¿no? Como que ya estamos más corriosos en ese sentido, ¿no? Entonces, mucho cuidado, chicos. Vi muchas caras que empezaron a reírse de, híjole, les vamos ganando. No es algo que nos tengamos que sorprender, pero paso a pasito, chicos. Algunos de ustedes, los que entren a quirófano, ya sabrán de lo que estoy hablando. Sí, las primeras imágenes nunca se les van a olvidar, nunca se van a borrar de la mente, pero es mejor paso a pasito. Tampoco vayan a querer entrar a una colocación de válvula cardíaca de entrada, porque sí, ahí sí se pone muy, muy fuerte, ¿no? Chicos, pues por el día de hoy, aquí lo detengo, 7:20, no sé si tengan dudas, comentarios, reviso por ahí. Sí, Vanessa, por aquí nos vemos ahorita al final, sin ningún problema. ¿Qué más? ¿Alguien dudas, comentarios? Sé que todos quisieran entrar a un quirófano a ver algún procedimiento de este tipo. Creo que solamente 2 podrán ir conmigo ahí al hospital en algún momento, pero ya se los haré llegar la próxima semana, lo más probable. ¿Dudas, comentarios? ¿No? Pues listo, chicos, nos estamos viendo es el miércoles, sí, el miércoles sin nada drástico, me parece, nuevamente. Muchas gracias por el tiempo que tuve que cortar ahorita por el tema acá de la llamada, pero muchas gracias, chicos, nos estamos viendo y cuídense, por favor. Hasta luego. Gracias. Cuídense.